dónde estamos en la clase. Hemos recorrido varios por qué no soy, ¿sí? ¿Por qué no soy agnóstico? ¿Por qué no soy ateo? ¿Por qué no soy hindú? ¿Por qué no soy budista? Toda esa información está en línea, la pueden acceder ahí en internet o en la página de la clase. Toda la información está ahí en ese cartel que tenemos ahí al ladito. Y ya llegaron las donas, por cierto, así que si alguien se vino sin desayunar y necesita un boost de energía, ahí está. Y la vez pasada vimos el mormonismo, empezamos con el mormonismo. Vamos a ver otras dos clases de mormonismo, muy importante, una religión muy grande aquí en Estados Unidos. Y veíamos la vez pasada un poco de la historia, del contexto histórico en el que se desarrolla el mormonismo. Decía y mencionaba que la clase que estamos viendo no es para atacar a los mormones, no somos anti-mormones. Estaba hablando con Abner hace un momento y normalmente cuando uno habla con un mormón y empieza a hablar de estas cosas te dicen, uy, tú eres anti-mormón. Y no, yo creo que nuestro compromiso es con la verdad. Y parte de amar a la gente implica decir la verdad. Y si creemos que esto es la verdad, creo que es nuestra obligación decirlo en amor y obviamente tener estas conversaciones, una buena manera de tener conversaciones con cualquier persona realmente es haciendo preguntas. No asumamos que sabemos lo que cree la otra persona, porque incluso dentro del mormonismo muchos mormones creen cosas distintas. Tenemos que preguntarles qué creen. ¿Qué crees de la naturaleza de Dios? ¿Crees que Dios es de carne y hueso o no? ¿Quién fue Jesús? Explícame en tu perspectiva quién es Jesús, de dónde vino. Y ahí es donde va a empezar a salir todo esto, porque hablábamos la vez pasada que el mormonismo usa los mismos términos que usamos nosotros en muchas cuestiones. Jesús, santificación, salvación, etcétera, etcétera. Pero tienen un significado muy distinto. Y ahí es donde hay que meterse atrás de esos significados. A fin de cuentas decíamos, no soy mormón porque veo mucha inconsistencia entre el mormonismo y el cristianismo. Y incluso veo inconsistencia dentro de ellos, dentro de su misma religión, de su mismo grupo de creencias. Por ejemplo, tenemos el libro de Mormón y la Biblia, y ellos dicen que la Biblia ha sido corrompida. No me he metido demasiado a defender por qué este punto es falso, por qué la Biblia no ha sido corrompida en la forma que ellos lo dicen. Pero en nuestro canal de YouTube tengo una plática que se titula La confiabilidad del Nuevo Testamento. Pueden ver esa, y eso es un muy buen recurso también a utilizar con los mormones. Yo empezaría una conversación con ellos diciéndoles, bueno, tú dices que la Biblia fue corrompida, explícame cómo y cuándo sucedió esto. Porque cuando ellos dicen la Biblia se corrompió, ¿se acuerdan que hablamos al principio de la carga de la prueba? En un juicio, cuando tú afirmas algo, tú tienes la carga de la prueba de demostrar eso. Entonces, si ellos dicen la Biblia fue corrompida, yo les preguntaría, ¿dónde leítes? ¿Cómo y cuándo? ¿Y quién? ¿Y quién lo hizo? ¿Y por qué? Y van a ver que no hay respuestas razonables a esto. Veíamos de las raíces del mormonismo. Empieza el mormonismo en 1820 más o menos, cuando Joseph Smith tenía 14, 15 años, tiene su primer revelación. Estados Unidos era un país muy joven, había 23 estados en la Unión Americana. El presidente este fue el cuarto presidente de los Estados Unidos. George Washington había muerto apenas hace unos 40 años. Después en esta época, y había mucha presencia de indígenas, de indios americanos, y ellos se preguntaban, bueno, ¿estos de dónde vinieron? Y era el tiempo donde circulaba esta idea de que estos fueron parte de las tribus, 2 tribus perdidas de los israelitas,
que se subieron a un barco y fueron a dar acá a las Américas. Si ustedes tratan de buscar fotografías de Estados Unidos de 1920, no las van a encontrar. Las más antiguas son del 1940, pero es más o menos la época. 1800. Perdón, 1800, dije 1900, perdón, 1800. Pero esta es una fotografía de Filadelfia y esta es una foto de Manhattan. Ahorita ya es una mole de edificios y de metal, pero ahí se ve como una granjita muy agradable. Manhattan en 1940, pero 1840. Decíamos que para entender el mormonismo hay que entender este movimiento llamado el Gran Avivamiento, el segundo Gran Avivamiento, que fue un movimiento que rechazó la razón. Es un movimiento que vino después del racionalismo, donde todo se trataba de discernir con lógica y con la mente y con la razón. Y este grupo rechazó, fue cuando entra el romanticismo y rechazan todo lo que es la razón y se basa en la emoción. Y aquí es donde empieza a convertirse masas de gentes. Y ayer mencionaba en mi página de Facebook, estaba pensando un poco más acerca de esto. Y estos son algunos de los problemas que yo veo con este gran avivamiento. Sobre todo el segundo gran avivamiento, y muchos de los problemas que tenemos hoy en el cristianismo los podemos trazar a estas épocas. Déjenme mencionar 7 problemas que yo veo que estamos sufriendo hoy en día en el cristianismo a raíz de estos grandes avivamientos. Primer problema era que las conversiones masivas de gente eran generalmente reacciones basadas puramente en la emoción. No había... ¿Fue cuando surgió el Pentecostal? No necesariamente. Estas conversiones masivas eran generalmente emociones, reacciones emocionales. Entonces no había un fundamento firme debajo de esa conversión. Casi no se discipulaba la gente. No quiero decir con esto que no se discipulaba la gente. Sí había gente que discipulaba, pero era algo raro. Existía una mezcla de misticismo y ciencia que se filtró en el cristianismo. De hecho, estas ideas de buscar tesoros y de identificar manuscritos antiguos y todo esto era muy común en aquella época. Fue la época en que más sectas surgieron, más denominaciones surgieron también. Este movimiento se caracteriza porque la razón fue rechazada y reemplazada por, ahí va la palabra dominguera de hoy, fideísmo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el fideísmo? No fideicomiso, no. Fideísmo. ¿El fideo o el que come fideo? Y el que come fideo. El fideísmo es esta idea de que la fe es una fe ciega, o debe ser una fe ciega. Es decir, que la fe y la razón están en conflicto. De hecho, ese es el tema del libro que estoy escribiendo. La fe cristiana nunca ha sido fideísmo. Cuando Jesús empieza a hacer milagros, esa fue la evidencia de que Él era quien dijo ser, y la resurrección de hecho fue el punto principal que Jesús nos dio como evidencia de que Él era quien fue. Incluso si vamos más atrás, cuando vemos la vida de Moisés, cuando se le aparece Dios y le dice, oye, pero pues no me van a creer. No me van a creer cuando llegue y les digo, oye, libera a mi pueblo. Pues te van a decir, pues, ¿y tú quién eres? ¿Con qué autoridad o bajo qué tutela vienes tú a decirnos que liberemos este pueblo? ¿Y qué le dice Dios? Toma esta vara y con ella vas a hacer mis maravillas, para que sepan que yo soy Dios. Si hubiera llegado Moisés ahí simplemente a decirles, oh, pues, liberen a mi pueblo, pues sí, ¿y tú y cuántos? O sea,
Entonces, parte de los problemas que vemos hoy se trazan a esto. Fue cuando la iglesia se empezó a retirar de la educación secular. Fue cuando las universidades cristianas como Harvard, sí, Harvard era una universidad cristiana, era un seminario, así fue fundado. Yale, Oxford, todas estas universidades, fue cuando la iglesia se empezó a retirar de la empresa de la razón y la iglesia empezó a enclaustrarse en sus cuatro paredes. Entonces mucha gente ve estos movimientos y dice, uy, qué lindo, tanta gente convirtiéndose. Muchas de estas conversiones fueron falsas, porque si hubieran sido conversiones genuinas, no estaríamos como estamos hoy. Paréntesis interesante. Entonces, ¿qué es lo que buscaban estos movimientos? Buscaban regresar al cristianismo original, buscaban regresar a las raíces originales del cristianismo, y veíamos que tienen también varios libros. No solo tienen la Biblia, sino tienen el libro de Mormón, que es el subtítulo del libro de Mormón es Otra revelación de Jesucristo, otro testamento de Jesucristo. Tienen también el libro de Doctrina y Convenios, que son doctrinas adicionales, dichos de Joseph Smith, y lo que se llama como un grupo de escritos que se llama como la perla de gran precio. De hecho, en la próxima clase vamos a ver, a enfocarnos en uno de estos libros que se llama el libro de Abraham, y vamos a ver que ese libro, yo creo, es la evidencia, una de las evidencias más fuertes en contra de Joseph Smith como profeta. Entonces, esperen eso, vamos a ver un poco. Pero, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, creo que cuando uno empieza a ver el mormonismo y lo empieza a comparar con la Escritura, hay inconsistencias. Ellos toman la Biblia y dicen, sí, la Biblia es palabra de Dios en cuanto a su escritura original, sin corrupción. Y mi argumento es, la Biblia no ha tenido corrupción. La Biblia es un documento absolutamente confiable. Tenemos manuscritos muy antiguos, tenemos más de 5.800 manuscritos de los que podemos echar mano y ver. Nunca ha habido un grupo de cristianos con el control absoluto de todos estos manuscritos. Entonces podemos reconstruir la Biblia que nosotros abrimos y leemos hoy. Es básicamente lo mismo que escribieron los apóstoles, con excepciones, obviamente. Vean el video que les acabo de mencionar. Pero entonces, he aquí el problema, que si la Biblia es consistente, debe coincidir entonces con los escritos de Joseph Smith. Y tenemos el problema que no coinciden, tenemos diferentes perspectivas en cuanto a muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién es Dios el Padre? Bueno, según el libro de Doctrina y Convenios, Dios el Padre, agárrense con esta, Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso, tan tangible como el del hombre. El hombre también, solo el Espíritu Santo no tiene cuerpo de carne y hueso, sino que es un espíritu. Así viene. Entonces, ¿quién es Dios? Es una persona de carne y hueso. De hecho, Joseph Smith creía que como Dios es, nosotros podremos ser, y como nosotros somos, como Dios es, nosotros podemos ser, y como nosotros somos, Dios fue. Somos, en mormonismo, tú y yo somos diositos en potencia. De hecho, el mormón es politeísta. Todos somos dioses, en menor grado, pero somos todos dioses. Somos de la misma especie. Por cierto, los ángeles y los demonios también son dioses. Vamos a ver más de esto. Esta es la perspectiva. Pero, ¿qué dice entonces la Biblia de esto? Bueno, veamos un poco. ¿Se acuerdan del pasaje de la mujer samaritana? En Juan
4 está hablando Jesús con esta mujer samaritana que va a tomar agua de un pozo y Jesús la cacha prácticamente en adulterio. Le dice, oye, pero tú no estás casada, ¿verdad? Dice, no, tuvo 7, ¿cuántos maridos? 6, y el que con el que estaba, 7, ¿no? 7, y con el que estaba no era su marido. Entonces como que la mujer se incomoda y le empieza a cambiar la conversación. No sé si les ha pasado con su esposa, los que están casados. Yo nada más digo. Y entonces ella le dice, bueno, pero nosotros, ¿dónde se debe adorar a Dios? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que en este monte llamado Gerizim, ¿dónde se debe? Que por cierto fue el lugar donde los samaritanos construyeron un templo después de que volvieron del cautiverio. Y ellos decían, ahí es donde se debe adorar. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, mujer, cree lo que te digo. La hora viene en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es, aquí viene la clave, espíritu. ¿Dios es de carne y hueso? No, dice Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces Dios no puede ser de carne y hueso y puede ser espíritu al mismo tiempo. La Biblia es muy clara que Dios es espíritu. Ahora, en el comienzo, en Génesis no dice que crea al hombre a su semejanza. Quizá de allí se toma el que sea similar a uno, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir que seamos dioses también nosotros. No, al revés. Digo que somos criaturas, claro. Sí, de hecho, en relación a eso, el mormón diría, bueno, en realidad el hombre siempre ha existido. Somos dioses en estado embrionario. Ajá. Una pregunta también con respecto a la creencia de los mormones ahí. Ajá. Si Dios es cuerpo y carne y hueso, si el Hijo también, entonces la Trinidad está por fuera en cuanto Bueno, es que ellos no creen en la Trinidad de la forma que nosotros la creemos. Creen en la Trinidad de forma... ellos creen en una herejía formal que se llama triteísmo, que son 3 dioses distintos, porque son politeístas. Entonces, en cuanto a la Trinidad, el mormón es triteísta. ¿Sí? Es decir, no es un Dios en esencia, en la misma esencia, en 3 personalidades distintas, sino que son 3 dioses aparte. Y el único que es espíritu, obviamente, es el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, Juan es muy claro. Si ven también, por ejemplo, Lucas 24, en cuanto a Jesús, Jesús dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo vengo. Si ven Colosenses 1:15, muy claro, dice de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La imagen del Dios invisible. Si Dios es un Dios invisible, no puede ser de carne y hueso, ¿no? Sí, Francis. Tú dijiste que para ellos la Biblia es la palabra de Dios, pero ha sido corrompida. Pero ha sido corrompida. ¿De dónde este hombre puede tomar Juan 4:24 y convertirlo en espíritu de ese 130:22? Bueno, buenas preguntas. Vamos a ver de dónde toman esto. Si uno les preguntara, ellos dirían, bueno, es que tenemos pasajes como Isaías 49:16, que dice, en las palmas de mis manos te he grabado. Está hablando de Israel. Entonces Dios tiene manos. Bueno, el problema es que aquí están tomando lo que llamamos en teología un antropomorfismo, es decir,
Dios nos busca y nos habla a nuestro nivel. Nos va a hablar en lenguaje que nosotros entendemos. Nos va a hablar en lenguaje sencillo, en lenguaje coloquial. Entonces, si yo digo, por ejemplo, le digo a mi esposa una frase romántica y le digo, amada mía, mi corazón por ti late como burro sin mecate, ni me estoy diciendo burro, ni mi corazón late como si no tuviera mecate. Estoy hablando figuradamente, ¿sí? Y lo mismo tenemos que hacer con la Biblia. Cuando la estudiamos en su contexto. Y cuando la Biblia habla de las manos de Dios, por lo general se refiere a las obras de Dios, al trabajo de Dios. Y no es que Dios tenga que trabajar o que Dios se canse. Simplemente es la forma en la que Dios opera, ¿sí? Cuando dice que los ojos de Jehová cubren toda la tierra, no está hablando de que Dios tiene pupilas y córneas y necesita ir al oculista de vez en cuando, que yo por cierto ya necesito ir. Dios no tiene ese problema, nos está hablando de manera que entendamos. Pero por ejemplo, si vemos primera de Samuel 5:11, y pueden seguirlo en sus Biblias, si las traen pueden seguir estos pasajes. Vamos a usar bastante escritura, por cierto, en los próximos 30 minutos. Dice, por tanto, mandaron a reunir a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, saquen de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal por toda la ciudad. Ahí va la palabra, la mano de Dios se hizo muy pesada ahí. A ver, no quiere decir que Dios sacó su mano gigante y la puso encima de los habitantes de los filisteos, no. Está hablando de la agencia y de la influencia y del trabajo y del poder de Dios. De manera similar, segunda de Crónicas 30:12 dice, también sobre Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, a fin de hacer lo que el rey y los príncipes ordenaron conforme a la palabra de Dios. A ver, si usamos este método literalista, estaríamos diciendo que sobre Judá estuvo la mano de Dios, y Dios tomó un solo corazón, a ver, la mano de Dios con un corazón, y se los puso a cada uno de los príncipes, a cada uno de... O sea, no tiene sentido eso. Es como si agarráramos los cuentitos del periódico o empecemos a leer a Memín Pingüín y empezamos a leerlo literalmente. No tiene sentido. No vamos a leer la sección de deportes igual que leemos la sección de la nota roja. ¿Me entienden? Y ese creo que es parte del problema que tienen acá los mormones. ¿Sí se aclara ese punto? ¿Aclaró alguna pregunta de esto? Porque eso es muy importante. Joseph Smith seguido hace eso. ¿Sí? Ajá. Joseph Smith estaba bajo alguna influencia espiritual que le hacía divagar en sus pensamientos al escribir todo eso. No sé, no soy psiquiatra y es muy difícil psicoanalizar a alguien remotamente. Algunos tratan de hacerlo. Yo no tengo ni preparación de psiquiatría o psicología y aunque la tuviera no me atrevería a psicoanalizar a Joseph Smith. Creo que se podría hacer algún argumento de tal forma. Yo lo que hago es simplemente guiarme por lo que escribió y ver qué es lo que escribió y cómo lo que escribió se adapta o no a la realidad. ¿Tiene sentido en la realidad o no tiene sentido? Pero yo no me aventuraría a hacerle un psicoanálisis, sobre todo después de 200 años. En ese tiempo tú también mencionaste que había mucha indígena, indioamericano. Ajá. Eso significa que existía el peyote. ¿Qué se puede decir de Mr. Joseph haciendo un poquito de peyote cuando escribía esta? ¿Sabes algo de eso? No, what? Joseph Smith, ¿crees que se drogaba?
About the Native Indians? Well, En ese tiempo hay mucho Native Indian, okay, and the peyote existed. And they use it too. Native Indians. So, Well, the Native Indians came from Asia. They came from Magnolia and Siberia. sí. The Native Indians came through Alaska and they migrated north and South America. Joseph Smith dice que los Native Indians vienen de Jerusalén. Ujú. But we study DNA, anthropology, archaeology, la forma que los indios comen, los escritos y todo eso, la arte. But do you think that he used drugs? the Native Indian influ- drugs, maybe such as influ- peyote. It's possible, and the Native Indians always build their huts around trees to heal, it could be possible. No sé, la verdad, honestamente yo no sé. Es decir, yo no haría un argumento en base a historia que no tengo. Entonces no puedo especular. A ver, si uno lee algunos de los escritos y lo que vamos a ver a continuación, dices, mano, ¿de cuál estabas fumando? Pero no puedo hacer el argumento literalmente de eso. Yo solo hice una pregunta, no estoy haciendo... No, y es buena pregunta. Y como digo, a veces la respuesta no sé. El Es trasfondo totalmente- religioso de él, ¿cuál era? Era metodista. Metodista. Su familia era metodista. Oye, Cris, Ajá. yo lo que veo es una relación muy similar a lo de Muhammad. A los dos se les aparece. Hablábamos de eso, hablaba con eso de A los Abner. dos se les aparece un ángel, Sí. a los dos hacen un monte. Hablaba con eso, de eso con Abner ahorita. Ellos también tenían sus fanáticos, eran como kamikazes, tenían una milicia, tenían se le apareció un ángel, tienen esta idea de que cuando te mueras vas a encontrar mujeres allá, entonces esta idea era muy atractiva para los hombres. O sea, que a ti te dicen, oye, te vas a morir y vas a encontrar un harem que te va a estar esperando. Esa es la que tiene en la casa. Y ve uno a la suegra y dice, Vente suegra, corazón. Con dos de suegra. no sé qué pensaban de la suegra. Sí. Y ella se casó con un amigo nuestro Ajá. de nuestro país. Entonces resulta ser que ella lo convierte a él a mormón y él luego se enamora de otra persona. Ella me decía a mí que cuando ellos murieran, ellos van a estar como una familia feliz en los cielos. O sea, Ajá. allí van a estar todos felices, que no sé qué. Él la engaña, él cae con una enfermedad de leucemia, ella se lo lleva con la esposa, porque se casó con la otra, se divorció de ella y se lo lleva a su casa. Ajá. Luego él fallece, Mm. ella se casa, ella me había dicho a mí que iban a estar todos juntos en amores allá en los cielos. Se vuelve a casar, se divorcia de este nuevo hombre, yo le digo, ¿y ahora qué vas a hacer? Con dos, ¿con quién de los dos vas a estar? Porque si usted la ley de los mormones dice que vas a estar feliz con tu esposo, ¿con quién te vas a quedar? ¿Con quién vas a...? Entonces me dice, bueno, yo pensándolo bien, yo creo que con el primero, no sé, con el segundo no me fue bien. Entonces, no hay una seguridad. De hecho, No, y tampoco hay seguridad. A ver, de que iban a vivir todos, ¿sabes? Como familia nuevamente, o sea, se iban a encontrar todos juntos, iban a vivir juntos si vivieran aquí en la tierra. sí. O sea, era como una transferencia, pero así, aquí no ha pasado nada. No, y muchas cuestiones del cielo, no. Ayer estaba viendo, por ejemplo, ellos tampoco saben, a ver, si Dios es de carne y hueso, para mí lo más lógico es que Dios entonces es un ser creado. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿de dónde vino Dios? Porque nosotros no tenemos este problema. A mí los ateos a cada rato me preguntan, pues si Dios creó todo, ¿de dónde vino Dios? No vino de ningún lado. Mi hija de 9 años te lo puede decir. Dios ha existido siempre. Esa es una propiedad que se llama aceidad. Dios es autoexistente, necesario. Dios es es la mano que echa a andar el primer dominó. No tienen respuestas para eso tampoco. Simplemente dicen, bueno,
no tenemos todas las respuestas, Smith no nos dijo exactamente, dejémoslo ahí. Sí, igualmente cuando... Entonces, con estas cuestiones del cielo yo creo que es mucha especulación. Igual cuando tú dijiste que se bautizaban por los muertos, ella me dijo que en primera de Pedro 4:6, donde dice que Jesucristo había bajado y le había predicado a los muertos. No me voy a meter mucho en eso, pero eso es un pasaje que a muchos cristianos les causa ruido. Sí. La palabra, me voy a limitar a decir, la palabra predicar no tiene nada que ver con el evangelio. Mi opinión y la de muchos eruditos neotestamentarios en cuanto a ese pasaje fue que cuando Jesús murió y estaba en la tumba, no vino, número uno, no bajó a pagar los pecados de todos en el infierno, porque eso es una herejía, eso no lo dice en ningún lado. Y segundo, dice que son espíritus en prisiones, no dice necesariamente que están en el infierno, y tiene relación con la gente de Noé que no creyó. Entonces, mi interpretación de esto es que fue una proclamación, no del evangelio, porque la palabra euagelos, que es la palabra evangelio, no viene en ningún lado en ese pasaje. Fue más bien una proclamación, fue como Jesús venir a estas personas que no tuvieron la inclinación de decirle sí a Dios, y va Jesús y les dice, la condenación que ustedes tienen es justa, yo vencí a la muerte y les vengo a anunciar que la resurrección es algo inminente y su juicio viene después. Esa es la forma en que yo entiendo ese pasaje, es una anunciación, es un aviso del triunfo de Cristo sobre la muerte. No creo que Jesús fue a liberar a la gente. Entonces, no tienen que estar de acuerdo conmigo, no voy a debatir si está bien o mal, pero en mi blog tengo un escrito acerca de eso y pueden verlo un poquito más a detalle. Sí, Elizabeth. Yo quería preguntar, este señor Smith está bajo un juicio de condenación, ¿verdad? Por alterar la escritura. Yo creo que sí. Lo que él hizo fue tomar, por ejemplo, partes como la vez pasada que vimos, Juan 1:1 lo destaza completamente ese pasaje y muchos otros. Entonces sí, yo creo que sí. Cuando uno modifica la escritura de esa forma, irónicamente él acusa al cristiano de haber alterado la escritura, pero al mismo tiempo toma una escritura que sabemos que es del siglo I, que no fue alterada, como es Juan 1:1, porque tenemos a P66, un papiro muy antiguo, y sabemos que no tenemos ninguna variante en todos los escritos que tenemos acerca de eso. Entonces, me parece curioso que él nos acusa de algo que él mismo hace. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, entonces sigamos. Entonces esto es similar a, no sé, cuando jugaban canicas de niños, no sé, ¿alguien de aquí jugó canicas de niño? De mis tiempos, los chavos ya no, ahorita ya ni saben qué son las canicas. Pero cuando, sí lo he jugado en el iPad. Pero cuando yo jugaba canicas, había un truco que tú podías hacer si tenías un amigo que no estaba jugando, pero que era muy bueno para las canicas, y tenías tú un tiro así como que tenías que darle si no perdías las canicas. Podías decir, se vale mano negra. Y la mano negra es que tu amigo que juega, pero tiene el tiro preciso, te echaba la mano y jugaba esa tirada por ti. Solo lo podías usar una vez en cada juego. Obviamente no quiere decir que tenía la mano negra y que... Estamos usando el lenguaje coloquial y es similar a lo que pasa acá. Hay otra inconsistencia con la creación, la historia de la creación. ¿Cómo fue creado el universo? Bueno, los mormones dicen que Dios vive en un planeta llamado Kolob. Como que no me gusta, como que suena mejor Kobol. Yo le hubiera puesto Kobol. Si estoy inventando un planeta, le hubiera puesto Kobol.
Y Jesús organizó la tierra, ¿sí? Es decir, estábamos nosotros en estado embriónico, somos todos hermanos de Dios, y estábamos todos en estado embriónico, y dijo Dios, estos necesitan un lugar donde poder vivir, vamos a crear, vamos a reorganizar esta tierra. Obviamente ellos no creen en la creación ex nihilo, es decir, que Dios creó las cosas a partir de la nada. Simplemente ellos creen que ya había materia prima y simplemente Dios y los dioses la reorganizan de tal forma que podamos nosotros vivir acá. Entonces reorganizan la tierra, los planetas, el sol de manera habitable, y entonces venimos acá y acá venimos a dar. Entonces eso es lo que dice la perla de gran precio en el libro de Abraham, uno de los libros que por cierto vamos a analizar la próxima clase. Entonces dice nosotros somos estos hijos espíritu, y crea Dios la tierra para que podamos encarnarnos. Esa es la idea detrás de la creación. Como dijo Francisco, no sé de cuál fumó, pero Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y aquí la palabra en hebreo creó implica la necesidad de crear algo a partir de la nada. Es decir, no había algo o había nada, y Dios creó simplemente con su poder creativo. No había materia preexistente. De hecho, se parece mucho esto a los mitos paganos que veíamos en la clase de Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? El Enuma Elish y el Atrahasis. Los dioses toman ya de materia prima, y los dioses ya están ahí. Como decía, ¿de dónde vinieron? ¿Quién sabe? Ya estaban ahí. Para los griegos, de hecho, los griegos pensaban que la tierra y el cosmos ya existía, y los titanes salen de la tierra, de la creación. Y los titanes después dan origen a Zeus y a los demás dioses. Por lo menos ellos tienen una explicación de dónde vinieron los dioses. Vinieron de la tierra. Y la pregunta sería, bueno, ¿de dónde vino la tierra? Y ellos dirían, bueno, siempre ha existido. Bueno, sabemos con cosmología que no es el caso. La tierra y el universo empezaron a existir en un momento dado. Pero si analizamos la escritura, ¿qué dice Apocalipsis 21:1? Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Son cosas que no han existido desde siempre. Dios puede crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Segunda de Crónicas 2:6 dice, ¿quién será capaz de edificar una casa a Dios cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién soy yo para que le edifiquen una casa, aunque solo sea para quemar incienso delante de Él? ¿Sí? ¿Quiénes somos para edificarle casa a Dios? Entonces esta idea de que Dios vive en un planeta llamado Colo, que la tierra fue creada a partir de materia inexistente, no me cabe cuando lo veo a la luz de las escrituras. Una pregunta es, entonces, ¿quién creó Color? Siempre ha existido, ese es el tercer cielo. De hecho, ellos piensan que cuando uno muere, puedes estar en 3 niveles diferentes de cercanía al cielo, y el más cercano es el que está más cercano a Colo. Entonces, si eres vecino de Colo, estás más cerquita de Dios. La humanidad, ¿qué dice la doctrina y convenios? De hecho, y el libro de Abraham dice, descenderemos pues, y hay espacio ya, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Entonces ellos crean, reorganizan materiales existentes y hacen la tierra para que tú y yo podamos vivir ahí. Entonces el hombre existe desde siempre como diositos. Tú y yo somos diositos
en potencia. Interesante aquí algunos pasajes. Génesis 2:7 que dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué dice al final? Fue un ser viviente. Usted y yo no fuimos seres vivientes hasta que Dios nos dio vida. Lucas 1:35 dice: el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño nacerá y será llamado Hijo de Dios. Esta idea de encarnación parece que se la copiaron de la Biblia, pero no en el sentido que la entendemos nosotros. Si leemos, por ejemplo, Filipenses 2, que habla de la encarnación y cómo Dios existía, Jesús existía, el Logos existía ya desde antes. Pablo dice en Filipenses 2:5, dice: haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró ser el igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra. No somos iguales a Dios, ni lo vamos a hacer. Somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. ¿Para qué nos creó Dios entonces? No nos creó porque Dios estaba solo y aburrido y dijo: oye, ¿ahora qué hago? ¿Juego canicas o creo humanos? No, nos creó para nuestro beneficio, no para el beneficio de Dios. Nos creó para el beneficio nuestro, para que nosotros podamos disfrutar una eternidad con Él. Pero no en el mormonismo. En el mormonismo simplemente ya existimos y venimos acá, no entiendo realmente a qué, pero ellos dicen que Dios descendió y reorganizó la tierra y ahora estamos aquí esperando hacer buenas obras. Vamos a ver un poco de la salvación y finalmente todos nos vamos a salvar, excepto los más malos, y vamos a tener una eternidad con Dios, pero unos vamos a estar más cerca de Dios que otros. Entonces, mientras mejor te portes, mientras mejor sigas las doctrinas, por obras. generalmente es por obras. Es una combinación, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más? Dice, ellos dicen: bueno, pero aquí hay pasajes, por ejemplo, como Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. De ahí dicen ellos: bueno, ¿no ves? Ya existías desde antes. Y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Bueno, esto no está hablando de que ya existíamos desde antes. Es como cuando uno hace un plano de una casa y dice: mira, quiero construir esta casa. Bueno, te puedes imaginar cómo va a ser la casa, y obviamente si eres Dios, sabes exactamente cómo va a ser la casa. No quiere decir que la casa ya exista. Entonces, de estos pasajes de ellos se basan a veces para decir: Dios, el ser humano ya existía en forma embriónica. Por este tipo de pasaje, creo que eso es una equivocación. ¿Qué más dice acerca de la humanidad? Dice: entonces el Señor dijo, esto está en Doctrina y Convenios: descendamos. Y descendieron en el principio, y ellos, esto es, los dioses, organizaron y formaron los cielos y la tierra. Eso es lo que creen, pero nosotros, como vemos, no somos dioses. ¿Qué dice Marcos 2:7? Estaban ahí sentados algunos de los escribas. ¿Se acuerdan del pasaje donde
vienen y traen 4 amigos, traen a su amigo lisiado y no pueden pasar por la multitud y lo bajan del techo. Y entonces Jesús lo ve y le dice, bueno, te perdono tus pecados. Es como si alguien entrara aquí, un desconocido, harapiento, y se pusiera aquí enfrente y dijera, les perdono sus pecados. Se están riendo algunos, pero eso es lo que... A ver, ellos lo tomaron como ofensa porque dijeron, pues ¿con qué autoridad viene? Y aquí viene también la cuestión de la fe ciega, que la fe nunca ha sido ciega. ¿Qué dice Jesús? Ellos piensan y dicen, bueno, este hombre ha blasfemado. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? A ver, si ustedes y yo somos diositos, pues también podemos perdonar pecados. ¿Por qué? ¿Con qué? ¿No? César, te perdono tus pecados, hermano. Gracias. Me la Sin embargo, regresó. los católicos usan el sacramento de la confesión y se supone que el sacerdote te perdona, pero te perdona en el nombre de Cristo. Después Jesús obviamente dice, bueno, ¿qué es más fácil decirte tus pecados son perdonados? O decirte, ve, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Y el hombre agarra, toma su lecho y se va a su casa. Y obviamente fue la mejor forma de decirle, tengo autoridad. Tengo una autoridad que ustedes no tienen. Por eso yo puedo hacer esto y ustedes no. Entonces, las personas no son dioses y esto es ampliamente reconocido en la Biblia. Pero ellos dicen, no. Hay pasajes en la Biblia donde dicen que somos dioses. Vean este pasaje, Salmo 82:6. Yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Ahí está. Bueno, este es un gran ejercicio en tomar la escritura fuera de contexto. Y no voy a leer todo el pasaje, pero esto es lo que está sucediendo. Dios pone ciertos jueces sobre Israel y ve que estos jueces, como representantes de Dios, les llama Elohim, ¿sí? Que tienen la autoridad de Dios de ejercer su juicio en la tierra, no estaban haciéndolo justamente. Y Dios les dice, ¿saben qué? Yo los he puesto como jueces, como representantes míos de Dios, tienen cierta autoridad, pero no le están usando bien. Y por cierto, después de en el siguiente versículo les dice, sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. No les está diciendo, ustedes son diositos, más bien les dice, tienen mi autoridad, no se tomen más autoridad de la que les corresponde, porque ustedes van a morir como príncipes. Dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. En pocas palabras, Dios les dice, sean justos en cómo llevan a cabo sus juicios. Está interesante ese salmo porque dice que Dios está en la reunión de los dioses. Pero no es que hay Dios. ¿En dónde dice que está en la reunión de los dioses? En el 1. Dios está en la reunión de los dioses. No, ese es un encabezado de la Biblia, ese no viene ¿No? No. El versículo 1. En medio de los dioses. No, ¿qué versión es esa? Reina Valera. No, está mal. Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los jueces. ¿Sí? Entonces Elohim ahí se refiere no a dioses, sino a una congregación de jueces que ha Él puesto. ¿Sí? ¿César? No, es lo que dije, pues lo que ella menciona, que la reina Valera dice, Dios está en la reunión de los dioses, esos dioses con minúscula, en medio de los dioses con minúscula juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Exactamente. Entonces está hablando de un concilio humano, no está hablando de divinidades. Vamos un poco rápido, que se me acaba el tiempo. De hecho, vamos a ver estos pasajes después un poco. Déjenme brincar un poco aquí al proceso de conversión. El proceso de conversión es una combinación
entre obras y universalismo. Es decir, tienes que hacer obras, eres salvo, pero tienes que hacer obras para poder acercarte más a Dios. Si no haces estas obras, entonces, pues sí vas a llegar al cielo y vas a disfrutar y todo esto. Va a ser un gozo indecible, pero si quieres realmente acercarte a Kolob, necesitas ponerte las pilas. Esa es la idea básica detrás de esto. ¿Qué dice Juan 3:16? No dice que sea perdón. Y no tomar cafeína. No tomar cafeína es pecado. Todo lo que produciera cafeína, claro. coca, Sí. café. No sé quién me platicaba de una persona que tenía en su oficina ahí esos chocolatitos de café. ¿Ves que los granos de café los envuelven luego con chocolate? Y tenía una amiga mormona y llegaba y se los comía como cacahuates. Es hasta que le dije, mira, ¿te gusta el café? Y ya los tuvo que dejar de tomar. Sí. Ya ellos no toman vino, cerveza, coca, pero ¿sabes qué? Los mormones son los jefes de ¿cómo se dice? ¿The Marriott Hotel? De los hoteles, Marriott. Ajá. En Marriott Hotel tengo más alcohol de todos cualquier hoteles en Estados Unidos. Sí. Interesante, porque es buen negocio. Y ellos son muy buenos con los negocios. Sí, muy buenos. Mi respeto. Bueno, veamos estos puntos para casa. No se olviden, la próxima vez vamos a ahondar más en algunas cuestiones más de sus escrituras, más el libro de Abraham. Es un libro fascinante, si lo quieren leer, léanlo. Pero vamos a ver de dónde vino ese libro y vamos a ver algunas otras cosas que Joseph Smith tomó muchas cosas de la Biblia King James, y eso creo que van a ver que es muestra de que realmente se inventó el libro de Mormón, como decimos en México, se lo sacó de la manga. Pero veamos estos puntos para casa. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No hay duda de que nosotros somos criaturas y Dios es el creador. Tenemos que reconocer nuestro lugar dentro de la creación, porque todo lo demás en la creación reconoce a Dios como tal. Jesús es Dios. Nosotros no somos dioses. Hay una corriente muy fuerte ahorita dentro de círculos cristianos en decir, tú tienes el poder de Dios y el poder de Dios vive dentro de ti. Creo que en cierta forma esto es correcto porque estamos hechos a imagen de Dios. Pero el que seamos hechos a imagen de Dios no quiere decir que tengamos todos los atributos de Dios. Hay atributos que son comunicables y hay atributos que no son comunicables. Nosotros no somos omnipotentes, no somos omniscientes. Yo no le puedo leer la mente a nadie. Bueno, fuera. Sería interesante. No tengo poder de crear a partir de la nada. Tenemos poder creativo, pero necesitamos materia prima, un cuadro, una pintura, bloques de Legos. Amén. Pero no podemos crear a partir de la nada. Entonces no cometamos el horror de pensar que somos diositos. Obviamente sí tenemos poder de Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros, pero ni ustedes ni yo somos el Espíritu Santo. ¿Sí? Ni ustedes ni yo somos el Espíritu Santo. Hay que tener esa distinción. ¿Entre qué? Tenemos poder de Dios, pero no somos diositos. Yo tengo una amiga que andaba con la onda de la nueva era y siempre me sacaba eso. Entonces yo le decía, mira, tú eres el ejemplo. Tú eres hija de Guillermo Manrique. Pero nunca vas a ser Guillermo Manrique. Tú eres Ileana. O sea, tienes la herencia de tu papá, pero nunca vas a ser tu papá. Y así es como Dios, somos hijos de Dios. Tenemos que reconocer. Pero nunca vamos a ser Dios. Dios nos hizo, como dice la Escritura, Dios nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Sí, no, yo creo que mejor termine después de lo que... No, dale. Solamente volviendo un poquito al punto, yo creo que es bueno aclarar lo del tema de que Dios está en los dioses. Asaf, que es el que escribe este salmo, viene hablando, de hecho en el capítulo anterior, del politeísmo que había
y que yo soy tu Dios verdadero y ustedes han buscado y siguen buscando y buscando dioses, sí. pues Dios en la reunión de los dioses juzga. O sea, viene, es como reforzando que todos esos dioses que estaban en ese momento, Dios es Dios. Sí, son falsos. Correcto, Son correcto. falsos. Entonces no es que necesariamente que hay como que un convenio de dioses. Sí, cuando todos se reúnen. Dios dice no Ajá. busquen dioses, otros Correcto. dioses delante de mí, no es porque existan, Correcto. es porque nosotros hacemos ídolos Es correcto. de cualquier cosa, incluso de eso. Muy buen punto, gracias. Una pregunta para ustedes dos. El amigo Joseph tenía acceso al griego y al hebreo. Sí, pero no era erudito en griego ni hebreo. De hecho, estarás de acuerdo conmigo, Amner, que vamos a ver la próxima clase que él toma ciertos pasajes de la Biblia King James verbatim, es decir, los copia íntegramente. Y el problema de eso es que copia incluso pasajes que ahora sabemos con crítica textual. Es decir, cuando se escribió la Biblia King James, se utilizó el texto Receptus, que son unos 11 manuscritos a lo mucho. Bueno, ahora tenemos casi 6,000 y sabemos que algunas de esas partes no estaban en los manuscritos más antiguos y por eso ahora, por ejemplo, si leen la NBI o la ESV en inglés, van a ver que hay pasajes que se han eliminado cuando lo comparamos con la Biblia King James porque simplemente no venían en el original. Ahora tenemos un texto más depurado del que teníamos en 1611, que fue cuando se escribió la Biblia King James. ¿Qué prueba esto? Que Joseph Smith introdujo pasajes que no existen en la Biblia original y los puso en el libro de Mormón. ¿Sí? Entonces, si él hubiera sabido griego, hubiera tenido acceso a más manuscritos, tal vez hubiera escrito otra cosa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Did he know Greek in here? Ajá. No. He played, how do you say plagiarized? Sí, se copió. You know, the only version, la única versión de la Biblia en 1830 was the King James. Sí. So él copia la manera que él forma de King James cuando él escribe la Book of Mormon. Es porque cuando ellos tocan la puerta dentro de la Book of Mormon, Sí. Mormon, it sounds como the King James. Claro. So usted puede fácil, ok, yo tengo la King James también, es la Biblia, y tú aceptas. Sí. Tiene el mismo tipo de escritura, el mismo look and feel. Bueno, Gálatas 1:6-7 dice: estoy maravillado, dice Pablo, que tan pronto os hayáis alejado de lo que del que os llamó por gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio ya lo tenemos, no ha sido corrompido, confíen en mí, y si no confían en mí, verifíquenlo ustedes mismos. Van a ver que la Biblia que tenemos hoy es el libro más confiable que existe. El evangelio no se ha corrompido. Hay un solo evangelio. Y además dice Pablo: les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el que también recibieron, en el cual perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, y si no, creen en vano. Déjenme decirles que si a mí se me da evidencia sólida de que el cristianismo no es verdadero, lo abandono, porque tenemos que estar comprometidos con la verdad. Pero hasta ahora nadie me ha dado buenas razones, y por eso sigo siendo cristiano y creo que seguiré siendo cristiano. Al menos que A ver, Pablo dice en el mismo 1 Corintios, dice que si Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Y algo que me he enfocado en mi ministerio es a estudiar la resurrección desde el punto de vista histórico. Y es formidable la cantidad de evidencia que tenemos de la resurrección de Cristo. Y después vamos a ver más de esto. Entonces, estén confiados que estamos en una cosmovisión. El cristianismo es sólido, absolutamente sólido, y tiene buenas respuestas de quién es el ser humano, de dónde venimos y para dónde vamos.